One, two, three, cut. Hola y bienvenidos al Camino de la Voz. Hoy les traigo un programa junto a mis amigas Laura y Alicia. Se van a presentar, van a saludar y Laurita va a decir los temas que vamos a tocar hoy. Hola, Chicas. hola amigos, ¿cómo están? Hola, buenas noches. Hola, Andrews, Laurita. Gracias por tu invitación, Andrews. No, gracias a ustedes por estar siempre, gracias por estar siempre. Bueno, aquí estamos con ustedes de nuevo con los tres mosqueteros. Y bueno, los temas que vamos a tratar hoy van a ser ¿qué sucede con las mascotas cuando ellos fallecen? Y el otro tema es las enfermedades mentales, si podrían ser causadas por espíritus. Esos son los dos temas que vamos a tomar hoy. Y Alicia, tienes tú preguntas de los suscriptores. Ahí te han dejado preguntas a ti, Andrews, y Alicia las va a leer y vamos a seguir así el Perfecto, programa. Perfecto. Cuando okay, quieras, Alicia. Muy bien. Sí. Entonces vamos a comenzar con la primera pregunta. El encabezado dice, ¿qué sucede a las personas con diferentes capacidades intelectuales cuando fallecen? Pregunta de una suscriptora. Dice, es una prima que vive en España, es una prima tuya, Andrews, que se llama Margarita. Ella quiere saber, ella dice que ella siente que en su cama se sube una energía muy pequeña, ¿no? Dice que es algo parecido como la energía de un gatito. Entonces ella quiere saber qué puede ser lo que le está ocurriendo. Esa es como una primera pregunta que se te hizo, Andrews. Ok, bueno, contestando a esa pregunta, yo cuando me la envió, incluso le pedí algunas fotografías, porque dice que suele subírsele a la cama y que no son todas las noches, pero varias noches que ella siente eso, y que incluso ha tenido una percepción auditiva, siente maullar un gatito. Entonces, quiere saber si a lo mejor ese gatito falleció en esa casa, pertenecía a una antigua moradora de la casa, o cómo es el tema. Así que, por lo cual yo, para poder conectarme un poquito más, le pedí que me mandara algunas fotos de su dormitorio, y específicamente de la cama. Y fue lo que hizo, me mandó varias fotografías. En realidad, no le contesté porque estaba esperando que contestarle acá en el programa, así que no le contesté a ella tampoco por el WhatsApp. En realidad, no quiero asustarla ni asustar a nadie, pero no es un gatito lo que se le sube a la cama, en realidad. Por más que ella sienta que la energía es muy parecida a la de un gatito o lo sienta maullar y por eso a lo mejor cree que es un gatito, en realidad no es un gatito. Hay energías que son como imitadoras, pueden imitar voces de gente conocida que ya ha fallecido, pueden incluso tomar la forma de alguna mascota que hayamos tenido. En este caso, ella no tuvo nunca un gatito ahí y tampoco falleció un gatito ahí que ella supiera. En realidad no, es otro tipo de energía, pero más parecida a lo que comúnmente la gente le dice duendes. No es una energía que sea agresiva ni que sea mala, por decirlo así, que es el más común que la gente conoce por ese nombre. En realidad son un poco juguetones, a veces les atrae la energía de una persona, y Margarita es una persona muy sensible, es una persona que practica meditación diariamente durante bastante tiempo, ya hace muchos años, es una persona muy sana, muy familiar, y creo que esa energía le gustó lo que siente de ella, le atrae, y no quiero decir que está consumiendo energía de ella porque yo no lo veo así. Lo que veo es que se siente atraído solamente y bueno, busca refugio, pero no estaría bueno igual que ella lo permita, obviamente, no está bueno, sobre todo si no va a trabajar con esa energía. O sea,
hay personas que se dedican a utilizar energías de ese tipo para fines personales, ¿no? Entonces, como ella no se dedica a hacer esto, no tiene por qué tenerla en su casa. Tendría que tratar de quitarla de ahí. Yo, de cualquier modo, le voy a explicar después cómo tiene que hacer para que no esté ahí. No sé si a partir de esto alguna de ustedes tiene una pregunta, ¿no? Yo sí, pero estoy escuchando algo en el background. ¿Alguien tiene la televisión prendida o el radio o algo? ¿Ninguno? Acá nada. Nada. Bueno, es que siempre nos salen voces o algo, ya saben. Ya estaba escuchando muchísimo ahorita, por eso dije, bueno, yo recuerdo que Andrés le bajó a su, o apagó su televisión. Bueno, seguimos, continuamos. No tengo televisión, no tengo nada. Ya pagué todo. Yo tampoco, así de que por eso yo dije, bueno, ¿o son mis audífonos o qué está pasando? Pero bueno, ok, sigamos. No sé si le decía, no sé si surge alguna pregunta en cuanto a esto, porque quizá como Margarita no puede preguntar ahora, quizá alguna de ustedes tenga la misma pregunta que se le ocurre a ella cuando escuche esto, ¿no? Sí, Alice. Sí. Ahora, podría ser el caso Andrews, se me ocurre, ¿no? Que como ella es una persona que tiene mucha meditación, que medita mucho, podría ser que lo que ella está meditando, que está siempre conectada en un mundo espiritual, puede ser que esté atrayendo a esta fuerza que la está perturbando de manera inconsciente. Esa es mi pregunta. Sí. La meditación también se puede transformar en una especie de llamado. Sí, claro que sí. Lo que pasa es que la meditación siempre tiene que ser dirigida hacia algo en especial. No es cuestión de sentarse, acostarse o como fuera a meditar en la nada porque sí. Siempre es bueno tener algo dirigido, o sea, algo en qué o algo por qué. Como la contemplación, que es una forma de meditación, se puede hacer, por ejemplo, mirando, no sé, una flor, por ejemplo. Entonces, esa es una meditación contemplativa. Y casi siempre las energías que vamos a emanar o que vamos a recibir tienen que ver con la naturaleza o con esa flor o con el color de la flor, ¿no? Por ejemplo, si lo hacemos con una fotografía, que no es nada conveniente hacerlo, lo que vamos a recibir quizás sea una conexión. No solamente con la persona de la fotografía, sino con alguien que se puede hacer pasar también por esa fotografía. Sí. Entonces, a veces hay gente que enseña meditación, pero no siempre tiene por qué saber exactamente qué es la meditación. Sobre todo hoy en día, ¿no? Hay miles de cursos y gente que capacita, y gente que capacita de haber estudiado otro cursito y da también un curso, y así sucesivamente, y a veces no van al quid de la cuestión realmente, ¿no? Porque es una herramienta la meditación. No es solamente sentarse y pensar en la nada, y no, todo tiene un porqué. Exacto. Y de hecho, lo que tú mencionas, Andrews, es sumamente importante, porque cuando uno entra ya en este tipo de prácticas, tienes que ir con un objetivo. ¿Cuál es tu objetivo? ¿A qué apuntas? ¿Por qué lo estás haciendo? ¿Cuál es tu fin? No se trata, como tú dices, ¿no?, de sentarnos a pensar en la nada, no. O sea, uno tiene que saber el por qué lo está haciendo. ¿Por qué? Porque puede suceder que como tú no sabes realmente cuál es tu objetivo de meditar, a dónde tú quieres llegar, cuál es tu objetivo, puedes estar atrayendo a estos seres que están en todas partes y comienzan realmente a perturbarte. En lugar de conseguir lo positivo, consigues lo contrario, precisamente porque no lo estás haciendo de la manera correcta. Sí, tiene que haber una meta, ¿no? Siempre, para todo tiene que haber una meta, un camino a seguir, siempre. Sobre todo en el momento de la meditación, hay que saber para qué se está haciendo y no desviarse tampoco.
Porque muchos andros dicen que, ok, medita y ten la mente en blanco y ya ahí te van a llegar lo que te va a llegar, mensajes, lo que sea. Hay gente que dice eso, que tengas la mente totalmente en blanco y Claro, ya eso, te llega. eso viene de tradiciones orientales, ¿no? El dejar la mente en blanco. Pero es que realmente dejar la mente en blanco casi no existe porque la mente está continuamente funcionando. Siempre, la mente no deja de funcionar. Uf, yo no puedo hacer eso. Entonces, claro, pero aunque haya alguien muy profesional en la meditación, y hay gente que logra realmente hasta detener sus latidos del corazón, y puede llegar a dejar la mente en blanco, es la percepción que él tiene de que la mente queda en blanco. O sea, se libera de todo pensamiento, sea cual fuere. Eso es dejar la mente en blanco, pero realmente el cerebro continúa funcionando. Y somos un receptor, aparte de un emisor. Y podemos recibir muchas cosas mientras también estamos en blanco. A eso iba, Andrews, ¿no? Que te conviertes realmente en un blanco fácil, porque Claro. tú entras a un mundo totalmente desconocido y tú no sabes realmente con lo que te puedes encontrar. Y pienso yo que ahí viene la importancia de que antes de entrar en ese tipo de práctica, uno tiene que usar algún tipo de protección, protegerse mentalmente, espiritualmente, precisamente para evitar ser presa de cualquier energía negativa que en lugar de provoque cosas buenas, realmente lo que va a hacer en ti es todo lo contrario. Entonces uno tiene que también tomar su buen recaudo cuando estamos haciendo este tipo de meditaciones. Yo sé que hay muchas personas que saben cómo, y estoy seguro que ella sabe cómo hacerlo, cómo protegerse, y sé que lo hace. El tema es que si uno pone una estación de radio, sintoniza una frecuencia, y aunque haya un sonido blanco se le llama que no se siente una voz, ¿no? Nada determinado, siempre en algún momento es como que tuvieras abierto un canal. Entonces, cualquier otra vibración que esté en ese parámetro de ruido blanco mental va a aprovechar para acercarse. No siempre tiene que ser negativo, muchas veces puede ser positivo también. En este caso yo no lo veo negativo, pero tampoco es positivo porque ella no accedió a que eso se acercara, por ejemplo, ¿no? Por eso siempre es bueno tener en mente qué es lo que se busca en el momento de una meditación, por ejemplo. Es como la persona que reza. La persona que reza no va a decir, oye Dios mío, escúchame, y después se queda ahí, pero escúchame qué. O sea, cuando vas a rezar, tenés que tener un objetivo. O sea, ¿para qué vas a rezar? Para algo determinado, ¿no? Bueno, sí. La meditación es lo mismo. Después de todo, rezar es una forma de meditación también. Así. Entonces siempre es bueno tener un objetivo claro, ¿no? Claro. Porque después pasan esas cosas que se escucha mucho, personas que dicen recibir, que incluso algunas son ciertas, reciben información de aquí y de allá, me habló no sé quién, no sé cuánto, ¿no? Pero vos buscaste que te hablara o solamente estabas en una meditación en blanco y eso llegó. Si eso llegó, no podés estar segura que realmente sea lo que vos estabas buscando. Sí. Y después aparecen, por ejemplo, montones de mensajes catastróficos que nunca terminan sucediendo. Un ejemplo, doy un ejemplo, tampoco... Sí. Alicia, ¿tienes otras más ahí? Sí, solamente iba a contar que te conviertes en una antena humana, ¿verdad? Estás captando todo tipo de señales que entran. Sí. Somos energía y estamos captando energía. Sí, es como dijo Andrews, estás en un radio sintonizando cualquier frecuencia que esté ahí y cualquier frecuencia que entre, pues es la que va a entrar. Si estás en sintonía con esa misma frecuencia, aunque no estés tú canalizando otras energías, pero se puede meter ahí alguien, como dice Andrews, tiene que ser directo, ya sea el objetivo, ¿no? Exacto, el objetivo. Sí. Correcto. Tienes que saber cómo hacerlo,
por qué lo haces y cuál es el fin, qué es lo que quieres conseguir, ¿no? Siempre con objetivos, como todo. Exacto. Y mucho más Exacto. cuando se habla de un mundo espiritual, un mundo que nosotros desconocemos, que apenas estamos queriendo conocer con mucha más razón, ¿no? Saber Exactamente. cómo hacer de la manera que debe. Exactamente. Muy bien. Más Aquí esta hay persona que, por ejemplo, tiene muchas capacidades de percepción. Entonces, a veces es más difícil que una persona que no las tenga. Correcto, así es. Muy bien. Aquí hay una segunda, es una experiencia, pero también a la vez es una pregunta, Andrews. Mira, dice Sí. que es el caso de una amiga que parece que su papá falleció y él tenía un perrito. Entonces, cuando el papá fallece, dice que el perrito desapareció de su casa por semanas. Comenzaron a buscarlo. Y cuando lo encuentran al perrito, se dan cuenta que estaba el animalito en el cementerio, en el lugar donde el Señor pues estaba reposando. Dice que nunca ellos lograron que el animalito regresara a su hogar. Siempre se mantuvo ahí, al pie del lugar donde estaba su amo. Y dice que a cabo de unos meses el animalito falleció. Terminó muriendo justamente en el lugar donde su papá pues estaba sepultado. La pregunta es, ¿qué pasó? ¿Qué crees que le ocurrió a este animalito? Quizás tenía un contacto o estaba conectado espiritualmente con su amo. ¿A qué podemos nosotros relacionar este comportamiento de este animalito? Que de hecho se hizo hasta una película, que ahí estamos viendo las imágenes, ¿no? De un caso que es muy dado, que inclusive tiene hasta, el animalito tiene hasta una estatua en el lugar como recuerdo. Entonces, la pregunta es, ¿qué crees que pasó con este perrito? ¿Qué conexión hubo? ¿Qué pudo haber ocurrido, Andrews? Es muy cierto cuando dicen, esta película es hermosísima, la verdad que la vi gracias a vos, Alicia, que me la nombraste hace un tiempito y la busqué y me encantó esa película, hice fuerza para no llorar. Pero sucede que en realidad uno puede ir y buscar una mascota, un perrito en este caso, por ejemplo, ¿no? Salir a buscarlo, o él puede aparecer en nuestra vida, sea de la forma que fuere, ¿no? Muchas veces en realidad es el animal el que nos elige a nosotros. Muchas veces. Nosotros pensamos que vamos, compramos o adquirimos en un lugar, en un refugio, lo que sea, un animalito, y lo podemos llevar a nuestra casa, criarlo, alimentarlo, pasearlo, pero nunca quizá logremos un contacto especial con él. Pero sucede otras veces que sí. Ese animal estaba como predestinado a nosotros, ¿no? Por eso se dice que el animal es el que elige al dueño y no el dueño a la mascota. Esa es una vieja frase que hay. Y tiene mucha razón, porque puede suceder simplemente de que pongámosle por nombre destino, elija que dos seres como una persona y un perrito se puedan unir en la vida, porque a lo mejor ya estuvieron unidos, inclusive en otra vida juntos, porque esto también sucede con los animales. Por ejemplo, con el video anterior, cuando yo contaba que los animales también tienen espíritu, al igual que cualquier ser y cualquier cosa en el mundo. Esta es Merlina, mi gatita. Entonces, yo pienso que pueden suceder muchas cosas. A veces el espíritu de la persona directamente no siempre se va a donde tiene que ir y queda dando vueltas entre 3, 5 días más o menos, alrededor de ese tiempo, cerca de los familiares, una vez que falleció. Entonces, si también sucede en el caso de que, por ejemplo, el hombre vaya hasta donde se encuentra su cuerpo sepultado, porque la energía que todavía libera el cuerpo de él no está totalmente cortada, no está totalmente desvinculada del espíritu todavía. Entonces,
ronda ese lugar porque siente que está su energía. Y obviamente con espíritu ve, o sea que pudo haber visto su lápida, pudo haber reconocido su nombre. Y es muy probable que ese animalito mantenga un contacto y sienta, por medio del vínculo, que su dueño estaba en ese lugar. Porque el animal en realidad no se aferra al organismo, al cuerpo, sino al espíritu de la persona, a la energía de la persona. Entonces es muy probable que lo haya detectado en algún momento y se haya quedado ahí sabiendo que su dueño estaba ahí. Quizá ni siquiera sabe que el cuerpo está ahí, porque el perro no va a leer la lápida con su nombre. Y es muy probable que cuando hayan enterrado a ese señor ahí, el perro tampoco haya asistido al entierro. O sea que se dirigió porque la energía del espíritu de su propietario se encontraba en ese lugar. Eso es lo más posible que haya sucedido y estoy muy seguro de que fue así. Lo que sucede es que quizá este hombre tampoco quiso partir de ahí sabiendo que estaba su perro, que tenía esa unión tan grande como comentaban. Entonces es muy probable de que no se haya querido ir hasta ver qué sucedía con su animal. Después de un tiempo me contaron que lograron, después de 2 semanas, porque durante 2 semanas más o menos no fueron al cementerio cuando murió el papá, y cuando fueron, ellos ya daban al perro por perdido, ni se imaginaban que se encontraba en el cementerio. Lo encontraron ahí, lo quisieron llevar y el perro se negó totalmente. Entonces iban cada tanto, lo veían, y bueno, el perro estuvo varios meses en ese lugar sin moverse de ahí, hasta que falleció. Porque por más que se le diera agua o comida, el perro se quería ir con su dueño. O sea que es muy probable que ese animalito se haya quedado ahí hasta que su dueño se lo llevara, realmente, ¿no? Y justo esa película que está ahí, en esas imágenes que pasaron de Hachiko, en el final de la película aparece el espíritu de él en la misma estación de tren y lo nombra a su perro y su perro se va junto con él. Pero realmente se va el espíritu del perro porque el perro muere ahí en el lugar y ahí se le hizo la estatua, ¿no? Porque estuvo 9 años sin moverse, todas las noches iba ahí a esperarlo a la hora que él llegaba, ¿no? Y esto pasa muchísimo, muchísimo. La conexión de los animales con nosotros es más grande de la que nosotros podemos percibir. Un animal puede reconocer cuando su propietario está triste, está feliz, tiene una preocupación, está enojado, percibe completamente todo. Muchas veces se maneja por la gestualidad nuestra, porque sin querer nosotros reproducimos gestos en nuestro rostro y ellos los pueden leer y saben, muchas veces saben, a qué se debe ese tipo de manifestación en nuestro rostro. Pero aparte pueden ver cosas que nosotros no. El espectro del ojo de un animal, de un perro, por ejemplo, es muy superior al nuestro. El espectro de luz, ¿no? O sea que puede ver mucha más cantidad de colores. Un perro, por ejemplo, puede llegar a ver inclusive en la noche el calor que despide una persona y poder identificarla. Ni hablemos de lo que es la percepción auditiva o la percepción olfativa, que es alrededor de 150 veces más que nosotros. Imagínense lo que es eso, ¿no? Pero, por ejemplo, no solo el perro, tenemos animales que son mucho más perceptivos con la parte espiritual. Y por eso se los ha atribuido al contacto con espíritus, que por ejemplo es el gato. El gato es el animal que está entre 2 mundos. El perro está más cerca de nuestro mundo siempre, el gato no. Y otro es un ave, que es el cuervo. El cuervo y el gato son los que viven entre 2 mundos. Ellos pueden circular entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos. Por eso a lo largo de la historia se los ha perseguido y se ha hecho matanzas increíbles de gatos, porque existen métodos y existen tratados de cómo, que incluso los egipcios también lo hacían, ¿no? De cómo ingresar por medio de un gato a un plano existencial y poder conectarse con una persona que ya no está en este plano.
o con otro cierto tipo de espíritus que a lo mejor nunca estuvieron en este plano también. El gato tiene esa capacidad. El gato es muy perceptivo y puede ver más a un espíritu que un perro, inclusive dentro de tu casa, por ejemplo. Y el cuervo es exactamente igual. La diferencia entre el cuervo y el gato es que el gato casi, porque son los dos muy salvajes en realidad y muy poco fácil de domesticar. Pero la capacidad intelectual, por ejemplo, de un cuervo es casi igual a la de un niño de 7 años. Y cuando uno dice eso, la gente lo primero que dice es, no, no puede ser. Pues sí, está comprobado científicamente. Es más, un cuervo tiene la capacidad que el gato no tiene de aprender cosas y poder enseñársela a sus crías. Si un cuervo nunca abrió un frasco y tuvo la oportunidad de abrir un frasco, eso se lo va a enseñar a sus pichones. Y sus pichones sucesivamente lo van a pasar a sus hijos. Perdón. Por eso es bueno en la casa tener un gato. Antes mataban o perseguían o acusaban a las mujeres de brujas porque tenían un gato en la casa, por ejemplo. Porque decían que de esa manera podían llamar espíritus o directamente convertirse en un gato. Lo que hacían era transportar su conciencia, como lo que hablamos la otra vez en el programa pasado, no transportar el espíritu de la persona, transportaba la conciencia al gato y viajaba por medio del gato su conciencia, y todo lo que veía el gato lo veía la persona. Ahí vemos esas imágenes de la película de Constantine, que es espectacular, y es exactamente lo que estoy contando. Él por medio de transportarse, por medio de la visión de los ojos del gato, abrió un canal para poder ir hasta el supuesto infierno y tratar de rescatar a la chica que se encontraba en ese lugar. No sé si surge alguna pregunta de esa o quieren que me explaye más en alguna. Yo, Sí. pensando en lo que mencionas del gatito, recuerdo que hay una experiencia, bueno, han habido muchas experiencias, hablando específicamente de los gatitos, que ellos presienten cuando una persona va a morir. Y hay el caso de una gatita muy famosa, de pronto ustedes también han escuchado eso, de que esta gatita fue adoptada, llega a un lugar donde es un lugar de ancianitos, pero de pronto descubre la doctora, doctoras de turno en la noche, que la gatita entraba a ciertos cuartos, pasaba con un paciente y a las pocas horas esa persona moría. Sí. De tal manera que este animalito ya los médicos sabían que de acuerdo a la habitación que iba o con el paciente que se acostaba, sabían que esa persona iba a morir al rato o dentro de poco tiempo. Entonces pienso yo, como escuchándote lo que tú estás diciendo, Andrews, que los animales, en este caso el gato, es tan sensible que seguramente ellos perciben hasta tus últimas horas de vida y por eso lo manifiestan de alguna manera, especialmente el gato. Claro, claro. Pero no es solo que lo percibe. ¿Sabes lo que le pasa al gato o al cuervo? Ven esos espíritus que se acercan a la persona que va a morir. En algunos casos familiares de la persona, que vienen a acercarse para hacerle compañía y ayudarla en esa transición. El gato lo puede ver y el cuervo también. Entonces, al verlos, el gato se siente atraído porque le atrae la energía de esos espíritus que están en el lugar, ¿no? Entonces, y yo recuerdo ese caso, es un caso comprobado científicamente. Los mismos médicos de ese instituto lo comprobaron. E incluso cada vez que el gato iba a una de las habitaciones, ya aprovechaban y llamaban a los familiares para avisarles que vinieran. Porque a veces fallecía la persona y no daba tiempo a avisar. Eso es hermosísimo, ¿no? Aunque parezca un poco lúgubre en cierto modo, pero es hermoso en realidad. Sí, sí, sí. Yo tengo una pregunta, Andrews. ¿Por qué se dice que los gatos tienen 7 vidas? ¿Han escuchado ustedes eso?
Me imagino que sí. Sí, bueno, depende de la tradición, en algunos dicen que son 9, Sí. otros dicen que son 7, Ujú. claro. Mira, eso es tan antiquísimo que creo que se pierde en la historia. Hay muchas historias que hablan del por qué. En realidad no se podría decir cuál exactamente podría ser la cierta. Lo que tiene que el gato es un animal que si se lastima o se hiere, él se aísla de su hogar inclusive y entra en una especie de recepción, ¿no? Empieza a incluso a que todos sus órganos entren como en un adormecimiento y eso ayuda a que toda la energía que tiene vaya hacia el lugar que está lastimado o que está enfermo, si fue envenenado, por ejemplo, o cosas por el estilo. Entonces puede dirigir esa energía hacia ese lugar donde lo necesita. Y por eso muchas veces sana un gato cuando ningún otro animal podría sanar de alguna enfermedad o de ciertas heridas, ¿no? Pero no sabría decirte exactamente de dónde nació, cómo nació, porque desde China hasta, bueno, todo lo que es Medio Oriente, después el Medioevo, o sea, todos tienen sus historias, entonces no sabría decirte exactamente Sí. cuál. Bueno. De- Alicia, ¿tú tienes ahí más preguntas de los... Yo tengo una, bueno, una experiencia que me pasó a mí hace muchos años atrás. Mm. Muchas personas, Andrews y Laurita, creen que los animalitos, por el hecho de ser animales, no tienen sentimientos o no perciben el sentir de su amo. Y está más que comprobado que los animales son tan, pero tan sensibles que muchos de ellos hasta descubren enfermedades que ni siquiera la persona que la tiene sabe que lo Sí. tiene. Ujú. Y yo recuerdo que hace algunos, a mí me encantan los animales, siempre he sido animalera, me encantan, y siempre he tenido de todo. Y yo me acuerdo que cuando yo era muy jovencita, yo tuve algunos conejitos, y entre todos los conejitos me quedó uno que me duró alrededor de 6 años más o menos. Era un conejito hermoso, parecía un miembro más de la familia, porque era muy querido, etcétera. La vida de los conejitos es muy corta, no duran mucho. Sin embargo, Ujú. este animalito duró bastante. Pero ¿qué sucedió? Que el animalito envejeció y el día que el conejito iba a morir, porque ya lo veía yo que ya estaba, pues caminaba más lento, estaba viejecito, ese animalito esperó que yo llegue del colegio. Y me acuerdo que mi mamá me dijo, oye, parece que el conejito está mal, porque lo veo inquieto. Y a mí lo que me extrañó, y te hago la pregunta, Andrew, es que Sí. cuando el conejito me ve que yo llego, comienza a recorrer toda la casa, por todos los lugares donde había estado conmigo, en el patio, en el cuarto, la cocina, la sala, etcétera, el corredor. Y cuando él hace todo el recorrido de la casa, llega a mis piernas y ahí el animalito murió. Entonces yo te pregunto, ¿será que ese animalito me estaba esperando a mí para despedirse, dar su último recorrido y de alguna manera decirme chao o gracias? No sé, porque yo siempre tuve esa impresión que él me estuvo esperando para despedirse de mí porque murió exactamente cuando yo llego después que hace ese recorrido y muere en mis piernas y no sufrió tanto, fue como que se quedó dormidito. Entonces yo te pregunto, Andrew, ¿qué crees tú que le pudo haber pasado a mi conejito? ¿Realmente esperó que yo llegue para morir o fue coincidencia? No, estoy segurísimo que esperó. Estoy segurísimo que te estuvo esperando y andás a ver cuánto le costó esperar a que vos llegaras para poder partir. Eso es muy seguro, es muy seguro. Y cuando decías al principio que los animales a veces presienten la enfermedad de una persona o cosas por el estilo, es muy cierto. Sobre todo el gato. Dicen que acostumbra, hay historias que dicen que acostumbra recostarse o ponerse encima de los lugares donde está en la dolencia de la persona, que lo hacen para curarse o para absorber esa energía negativa porque ellos la pueden transmutar. Eso inclusive decían los egipcios, ¿no? Entonces, yo no sé realmente si ellos pueden transmutar una enfermedad,
absorbiéndola. Sí se han dado casos que, por ejemplo, hay gatos que se recuestan en el lugar donde la persona tiene un órgano enfermo, por ejemplo, y ellos después enferman igual que el propietario, y como que después logran quitarse esa enfermedad de alguna forma determinada, y la persona ha sanado y el gato también. Yo recuerdo a una señora norteamericana, pero no puedo recordar su nombre, sinceramente, porque yo era muy niño cuando eso estaba sucediendo. Y había una señora, una norteamericana, que tenía la capacidad, que a lo mejor Laura la puede llegar a encontrar, no sé, la capacidad de acercarse a una persona que estuviera enferma y ella absorbía la enfermedad de la persona. De tal manera que terminaba enfermando de lo mismo que tenía la persona, exactamente de lo mismo. Incluso si la persona tenía torceduras físicas o lo que sea, ella quedaba sin caminar, quedaba con las mismas facciones. Si tenía, por ejemplo, infartos cerebrales, ella quedaba en coma con infartos cerebrales. Y luego al tiempo o a los días empezaba a recuperarse, y la persona también se recuperaba. Sanó muchísima gente de esa forma. De seguro esta mujer ya es fallecida, obviamente. Pero fue un caso muy importante en Estados Unidos con esa mujer, fue increíble. Sí, hicieron una película de ella, pero no Mirá qué recuerdo el bueno. nombre de la señora. Sí, Estaría muy bueno lograrla encontrar, ¿no? Sí, eso fue un caso imponente. Y bueno, eso es el reflejo que si una persona lo puede hacer, un animal también lo puede hacer. ¿Quién dice que no? No hay ninguna diferencia. Ahora, Ninguna. y ahora yéndonos al otro extremo, ya al extremo, al punto misterioso. Está comprobado que los animales, el gato, el perro, el caballo, animales muy sensibles, también pueden ver espíritus buenos y espíritus malos, ¿verdad? Claro. Sí, sobre todo las intenciones. Un caballo, por ejemplo, es uno de los animales que tiene la percepción más aguda en cuanto a la intención del otro. Hay caballos que pueden frenar en seco cuando saben que hay alguien que se encuentra escondido y la persona ni siquiera lo captó, ¿no? O el perro que va al lado del caballo tampoco se dio cuenta. Por eso se utiliza el caballo, por ejemplo, para la equinoterapia. Ayuda muchísimo. Acá, por ejemplo, en este país se usa muchísimo la equinoterapia. Ayuda mucho a niños con capacidades diferentes, en muchos sentidos, porque la conexión que logran con la persona es increíble. Y el cambio que se notan en esos niños o en esas personas también es muy grande. Es una terapia muy buena. Acá usan esa terapia con niños autísticos. Sí. Y les ayuda muchísimo. Sí, se usa mucho con el niño autista porque logran conectarse. Sí. No hay una explicación casi científica, ¿no? Porque hay algunos que están a favor, otros que dicen que es la casualidad, que no sé. Pero en realidad existe, porque yo lo he visto en alumnos que tenía en el colegio y lo he visto en gente que conozco y es genial. La unión que hay. El caballo es muy perceptivo. También, aparte del caballo. Digo yo, no sé. Laurita, te iba a decir, decía que aparte también del caballo, el delfín es uno de los animales más inteligentes, y el delfín lo usan mucho también para terapias con niños con problemas de retardo mental, niños autistas, y han tenido excelentes resultados. De hecho, el delfín es considerado uno de los animales, junto con la ballena, que tiene su propio lenguaje y que puede transmitirse, que puede llegar a comunicarse, especialmente con los niños. Parece que se comunican y ayudan muchísimo a que los niños o las personas con cualquier dolencia de índole cerebral puedan recuperarse. Entonces, imagínense, es un mundo tan maravilloso saber que los animalitos pueden contribuir tanto aquí en esta vida, e inclusive muchos hasta llegan a morir de pena, como en el caso de que estamos analizando, ¿no?
pueden llegar a morir de tristeza cuando pierden a su amo o pueden dar hasta la vida por su amo. Es muy lindo tratar este punto porque nos enseña mucho de la sensibilidad que también tienen ellos. Sí, sí, además sobre todo los cetáceos son seres que realmente no se produjeron aquí, en este planeta. Se trajeron para colaborar en un poco, se podría decir, en la elevación de la frecuencia del planeta, ¿no? De la gente. La gente es el rebote de la frecuencia del planeta, en realidad. Pero sí, tiene mucho. Aparte, tiene buena comunicación por medio de la matemática, el delfín. Se comunica por medio de matemática igual que las ballenas. Es increíble. No solo ese, hay más inteligentes y más capaces todavía. Muchos más. Y encontrarán de seguro en el futuro otros más que ni siquiera se imaginan. El pulpo es uno de ellos. Wow. El pulpo tiene una inteligencia brutal. Tiene algunos También, cerebros. No escuché. no se escuchó. Decía que el pulpo tiene más de un cerebro. Es uno de los animales más inteligentes y probablemente dicen que no es de aquí, que nunca perteneció aquí a la Tierra, que fue traído. Uh-huh. Bueno, igual tenemos que convenir de que el planeta es un gran jardín y casi nada era de acá, ¿no? Casi todo es traído. Pero bueno, el tema es para qué. ¿Qué ibas a decir, Alicia? ¿Alicia? Eso. Alicia no, Laura. Laurita. Yo iba a decir que sí hay, hablando de los animalitos que ellos pueden detectar las enfermedades, como acá hay perros donde van a los hospitales y detectan si una persona tiene cáncer, por ejemplo. Sí. Muchos perros hacen eso, muchos, no sé si gatos o no sé qué, pero yo he mirado programas donde llevan a los perritos y los perritos empiezan a oler a la persona y huelen en la parte donde está el cáncer y ahí les avisan. Sí, porque la capacidad olfativa es muy grande, la del gato, la del perro, y aparte porque es más fácil de manejar y transportar que un gato, que es un poco más personal, ¿no? El carácter del gato es más individual, entonces es más fácil el perrito. Claro, porque el enfermo de cáncer libera ciertas sustancias químicas que son perceptibles por el olfato del perro. Es por eso que logra saber cuando la persona tiene cáncer. Sí, también llevan a los perritos con los niños que están teniendo quimioterapia. ¿Así se dice quimioterapia? Quimioterapia. Sí, los llevan y los niños ahí juegan con ellos, o sea, para que los niños tengan claro, porque es un gran estímulo, es un estímulo. Sí. Claro. Y los niños sí logran, empiezan a jugar más, o sea, les dan como más energía, tienen mucho más energía. Exacto. También los animales pueden dar su vida por uno, ¿no? Sí. Hay infinidad de casos. Infinidad. Sí, digamos si a ti te iba a ocurrir un accidente y ibas a morir, pero luego sucede que mataron a tu animal, a tu perrito o algo. Yo tengo un caso de que me sucedió eso, pero no sé exactamente si fue que dio su vida el perrito por mí o no sé qué. Pero bueno, eso no lo cuento. Pero contalo cómo fue. No, porque voy a llorar. No, luego yo lloro. Bueno, está bien. No, la llorona no, que se quede ahí en México. Hoy que no aparezca la llorona. Claro. Algo importante que está bueno comentar es que también ellos pueden decidir quedarse en este plano una vez que fallecen. Por eso es probable que exista en algún momento un fantasma que sea animalito. Sea un gatito, sea un ave o sea un perro. Los más comunes siempre son gatos o perros.
los que casi siempre se ven. Pero ellos se quedan a veces mucho tiempo, incluso más del tiempo que tendrían que quedarse, para poder estar al lado de su amo todavía, y acompañarlo hasta que el amo se acostumbre y esté mejor, o consiga otra mascota. Es muy común. Incluso es muy común verlos rondar esa casa vacía donde estuvo viviendo en un tiempo y los propietarios ya no están en ese lugar. Eso pasa también. Sí. Eso pasa. Alicia, ¿tienes alguna otra pregunta ahí de los suscriptores? Bueno, solamente esas preguntas que le habían formulado a Andrews, de lo del perrito, lo de la energía que se le aparece a Margarita, y lo que yo le quería preguntar de mi conejito. Y, sí, entonces, ya, sí, tengo una. A ver, dale. Ya se quedó congelado. Tengo una. Ahí está. Disculpen, pero mi internet es Mundus, entonces no se puede hacer más. Solo quería saber si los animalitos, cuando tú los sueñas a ellos, significa que ellos están contigo en otra dimensión, están viviendo contigo. ¿Qué sucede cuando tú sueñas con un animalito que ya no está con nosotros? Bueno, el sueño es más representativo de lo que la gente piensa, es más importante. Hay gente que piensa que el sueño es algo que el cerebro bajo influencias químicas representa lo que sea. En realidad no es tan así. Los sueños son aperturas a otros lugares, a otros lugares de conciencia. Es una apertura a que los que están del otro lado se puedan acercar a nosotros para darnos una información o para contarnos algo o para estar cerca nuestro o para decirnos que están bien. Lo que pasa es que a veces es difícil interpretar el sueño, porque cuando dormimos nuestro espíritu se eleva, se separa del cuerpo en una especie de viaje astral, pero queda conectado al cuerpo. Entonces, lo que vive en ese lugar, a veces, como está conectado al cuerpo, el cerebro recibe la misma información que está viviendo el espíritu, pero lo transmuta a algo más entendible o a algo más común. Entonces nuestro sueño termina como sucio. Es como cuando tratamos de sintonizar una imagen para que sea clara, ¿no? Ajustarla, y sin embargo a veces no logramos que quede muy clara. Entonces son esas informaciones o esos sueños que no nos quedan bien claros de dónde salieron. Porque a veces podemos tener sueños clarísimos, pero ¿por qué? Nos preguntamos. ¿Por qué son tan claros si yo nunca estuve ahí, o nunca vi a esa persona, o nunca... Muchas veces esos sueños son cosas que están sucediendo en otro plano, o a lo que nosotros podemos acceder espiritualmente mientras dormimos, y vemos como si fuéramos un espíritu de un muerto viéndonos a nosotros acá. Por eso está esa disyuntiva de que en realidad ¿quién es el que está muerto? ¿Nosotros o ellos? Porque quizá cuando nosotros dormimos y soñamos es porque realmente en ese momento estamos vivos. ¿No? Es cuando dicen que si se acaba de morir alguna persona y dicen, bueno, yo soñé que estaba con esa persona y estábamos platicando, y es lo mismo, ¿no? Claro. Muy probable que esa persona que soñó con la persona que acaba de fallecer, realmente lo que tuvieron fue un acercamiento espiritual, más que un sueño simple. Es muy seguro que esa otra persona la haya encontrado mediante el sueño para estar cerca de él, para despedirse, porque muchas veces no da tiempo a despedirse de una persona. Y bueno, ¿les gustaría que continuáramos con el siguiente tema? ¿O es de las enfermedades mentales, si las podrían causar a los espíritus? Sí, ese es un tema que me preocupó mucho hace unos días. No solo porque conozco gente y tengo amigos que tienen dificultades mentales, sino que me acuerdo que cuando yo estaba en el colegio dando clases, estaba haciendo doble turno y tenía alumnos a los que yo
amaba muchísimo, ¿no? Y se crean vínculos muy fuertes, muy fuertes. Y uno queda siempre unido a esa persona, porque tienen esa capacidad de no absorberte, pero de unirse a uno con una facilidad tremenda. Entonces, cuando el otro día sin querer escucho un programa de radio español que comentaba algo que me pareció casi una bofetada, ¿no? Yo digo, qué lástima cuando la gente habla por hablar sin tener conocimiento o pensando o hablando desde el ego, asegurando cosas que el otro, ¿no? Su audiencia puede estar aceptándola porque tiene la confianza en el que está hablando del otro lado. Por eso yo muchas veces les digo, no me crean todo lo que yo digo, traten de vivirlo ustedes o déjenlo en el tintero por si aparece alguien que les resuena más que yo. Pero este señor decía que muchas de las enfermedades eran causadas por la influencia de espíritus. Y en realidad no. Un espíritu no puede causar una enfermedad. Si bien hay espíritus o hay entes, porque un ente también es un espíritu, o sea, todo tiene un espíritu, hasta una piedra tiene un espíritu. Entonces, si bien hay personas que pueden ser perturbadas por ciertos espíritus o por ciertos entes, como es el caso de una posesión, por ejemplo, ¿no? Entonces una posesión, yo creo que puse algunas imágenes que te mandé, Laurita, ¿no? Creo, no recuerdo ahora bien si te las mandé. Porque la posesión también es una comunicación de un ente que es espiritual, obviamente, con una persona viva, que también tiene un espíritu, pero no va a causar una enfermedad. El único que puede causar una enfermedad mental es uno mismo por medio de su mismo espíritu. A eso yo le llamo un espíritu doliente, un espíritu triste o un espíritu con culpa. ¿Por qué motivo? Porque el espíritu, cuando tiene una preocupación que puede ser algo que haya cometido, quizás hasta incluso en otra vida, o en esta, o que haya sufrido en algún momento de su vida, ¿qué sucede? Inconscientemente no lo reconoce, pero el espíritu sí lo reconoce y lo sabe. Entonces, ¿qué pasa? Es muy probable que lo refleje en una enfermedad, porque el espíritu, si la mente nos puede provocar una enfermedad, un sentimiento nos puede provocar una enfermedad, por ejemplo, un odio, una envidia, una rabia, celos, cualquier tipo de sentimiento emocional, si lo transformamos en una energía continua, eso puede llevar a una enfermedad física también. Muchas de las enfermedades no son solamente psicosomáticas, sino que a veces son producidas porque el espíritu está triste, se siente con culpa o está doliente, y como está unido al cuerpo, ¿no? El primero que recibe la información va a ser nuestro cerebro, y nuestro cerebro tiene el poder de manejar nuestro cuerpo. Entonces lo va a reflejar en una enfermedad hepática, en una enfermedad en el corazón, en una enfermedad en un riñón, en donde fuera. Se puede incluso hasta transformar en un cáncer, por ejemplo. Entonces, ¿qué sucede? El explorar dentro de nuestros sentimientos y de nuestros recuerdos más profundos, si es que se pudiera hacer, sobre todo espirituales, nos va a dar la respuesta a por qué se produce cierta enfermedad, por ejemplo. Y no me refiero solo a las mentales, porque después de la mental puede transformarse en una enfermedad física. Las enfermedades mentales no son porque un espíritu venga y nos esté atormentando continuamente. No, es simplemente porque es el reflejo de lo que está sintiendo el espíritu. Entonces nuestro cerebro se enferma. Y esa es la enfermedad mental. Yo le digo enfermedades mentales.
Si fuera en un riñón, por ejemplo, sería ya una enfermedad física, porque pasó del espíritu al cerebro y el cerebro dio la información, ¿no? De acuerdo a la energía, la convirtió en el órgano que recibe mal la energía que el cerebro está influyendo, ¿no? Pero porque recibe esa energía del espíritu, esa comunicación. Si nosotros lográramos cortar esa comunicación, es muy probable que la enfermedad mental no exista. Pero claro, es algo que a lo mejor escapa de nuestras manos y que a lo mejor inclusive la persona hasta llegue a necesitarlo, aunque suene feo. Porque debemos de recordar que muchas veces elegimos qué manera vamos a vivir y son esos castigos cuando una persona dice, por ejemplo, si cometí ciertos errores o tal persona cometió ciertos errores gravísimos, va a ir al infierno. No, el infierno no existe, el infierno somos nosotros. Nosotros nos culpamos de las cosas que hicimos, de los errores que cometimos y muchas veces lo convertimos en una enfermedad. Hay cosas en nuestra vida que no logramos solucionar y yo también me pongo en ese lugar, ¿eh? Yo hay muchas cosas que no he logrado solucionar en mi vida y las he transportado a mi cuerpo, a mi organismo, porque a veces es muy difícil lograr liberarte de ciertas emociones porque se hacen tan fuerte en uno que inconscientemente es continuamente que lo tenés. Es algo que te termina enfermando. Por eso se dice, y creo que es muy acertado cuando se habla de hablar o de sentir, diría yo, no hablar. Porque hablar hablamos todos. Sentir desde el corazón, ¿no? Porque sentir desde el corazón es transparente, es sin ningún tapujo y sin usar el raciocinio. Pero claro, vivimos en un mundo en que todo nos lastima, todo nos hiere, en un mundo donde estamos en la ley del más fuerte. Si yo soy más agresivo o soy más firme, soy más macho, por ejemplo, ¿no? Pero lamentablemente no solo se nos enseñó todo eso, el mundo nos enseña todo eso, sino que nosotros nos autoenseñamos eso también, porque nos damos cuenta que es la única manera que podemos subsistir mejor. Porque si no nos formamos esa caparazón, terminamos lastimados por cualquiera que tenemos alrededor nuestro. Y así todo vamos a terminar lastimados. Por un tercero y por nosotros mismos. Y esos sentimientos y esas emociones son las que muchas veces enferman el organismo y enferma la mente. Entonces, por eso digo que las enfermedades mentales no son porque venga un espíritu y nos esté atacando y martirizando constantemente y nos provoque una enfermedad mental. No. Si es un espíritu que nos está enfermando, es el nuestro. Eso es seguro. Es el nuestro. Ahora, que existen entes o espíritus que pueden llegar a atacarnos en algún momento de nuestra vida, eso también es cierto. Pero no podemos decir que las enfermedades mentales son causadas por un espíritu. Encima, aparte, también tenemos que darle cabida a la ciencia, porque la ciencia ha aportado muchísimo y ha logrado distinguir que muchísimas enfermedades mentales son a causa de falencias de ciertos químicos en el cerebro. Entonces, no siempre podemos ni culpar a nuestro propio espíritu, ni culpar a un tercero tampoco, menos todavía. Menos todavía. Sí. Estaba buscando las imágenes, Andrus, y no me está dejando mostrar. Bueno, no importa. Solamente no importa, el video. Sí, es que eran dos videos que te mandé, dos. El de los perritos era un video y el otro era otro, sí. Sí, y ahorita estoy queriendo poner las fotos, pero no. Pero la gente tiene buena imaginación y mientras uno habla ya va viendo la situación, de seguro. Sí. Hay algunas preguntas. ¿Había algunas preguntas, Alicia? No recuerdo, se me hace que sí, ¿no? Tuve que poner el micrófono porque resulta que ahora hay una fiesta cerca de mi casa y está la cune y el merengue. No.
Si es cumbia, no. A mí meteme rock, mirá. Está bueno. Ahorita se va a poner a bailar Alicia. Y yo con Es ella. que si no es en sí, nos ponemos ahí a mover los huesitos. Sí. Bueno, Ay. hay una pregunta que me Sí. gustaría formular, ¿no? Básicamente la pregunta sería, ¿cómo podemos sanar un espíritu que está siendo preso de sus propios temores y que puede estar ocasionando enfermedades en tu cuerpo? ¿Cómo tú sanas un espíritu que está en esa condición? Bueno, primero, que yo no sano a nadie, primero. Segundo, que eh, hay personas que nacen con ese don o con esa capacidad de poder eh, sanar enfermedades, sean mentales o físicas, pero lamentablemente son muy pocas esas personas que logran hacer eso. Lamentablemente. Ahora, yo pienso que si una persona tiene una dolencia mental, física o espiritual, yo creo que la subliminación es la mejor cura que existe. O sea, la persona tiene que lograr subliminar su situación, su enfermedad, como para poder sanarla, si es que se pudiera hacer, ¿no? Sí existen a lo largo de la historia gente que ha logrado sanarse a sí misma. Eh, yo creo que hay algunos secretos para eso, pero pueden sonar tan cursis, pero creo que son la base realmente. Una es el perdón al otro, el perdón a la situación, el perdón que el otro generó, el perdón que yo puedo generar en el otro y que puedo generar en mí. O sea, perdonar al otro, perdonarme a mí, ¿no? E incluso perdonar lo que ni siquiera recordamos, porque quizá hasta nuestra enfermedad sea un reflejo de una vida pasada. Tan simple como eso. Pero no existe el perdón. Por eso dije que hay que tener varios puntos en cuenta. No existe el perdón si no existe el amor. Y esa es una palabra que me costó muchísimo poder decirla, porque eh, me parecía que me hacía un niño flojo. Porque a pesar de ser demasiado sensible, como siempre fui, siempre traté de ser el más agresivo o malo o bravo a la vista de los demás para no terminar lastimado, ¿no? Entonces, esa palabra me costaba muchísimo. Pero una vez que la logré entender y comprender y sentirla, porque en realidad creo que la sentía pero me la reprimía, ¿no? El amor es lo importante. Si no hay amor, primero no puede haber perdón. Porque el perdón no es algo que diga, bueno, ahora la perdono a Alicia o a Laura porque me hicieron X cosa, ¿no? Pero eso es desde la palabra nada más. Es muy fácil, ¿no? Entonces, en realidad, nadie, un tercero, no puede lograr un perdón por uno. Nunca. Eso no existe. El perdón lo tengo que lograr yo. El perdón lo tengo que dar yo y yo me tengo que perdonar también. Nadie puede lograr el perdón de uno por otro, por un tercero. Eso no existe, no es así. Entonces, yo no puedo delegar en el otro mis errores. Porque por el simple hecho de que si no, estaríamos siempre cometiendo errores y el otro siempre lo estaría haciendo. Y si supuestamente ya logró el perdón por lo que hizo otra persona, no tendríamos por qué pedirlo más. O sea, ya estaría, ya está, porque ya lo hizo. No, nosotros continuamente tenemos que perdonar y perdonarnos a nosotros mismos. Pero claro, si no hay amor realmente, primero el amor en uno, sentirlo, vivirlo y conocerlo, para recién después poder perdonar al otro. Porque si no queremos al otro, tampoco lo vamos a perdonar realmente. Le vamos a decir, sí, Laurita, yo te perdono.
pero es de la boca para afuera. No hay un sentimiento. El amor es la herramienta más importante en el universo, es la única. En realidad es la única. A partir de ahí existe todo lo demás. Sin amor no existe nada en el universo. Y si tuviéramos que decir que existe un Dios, que existe una energía o que existe como lo quiera la gente decirle, ese tendría que ser el nombre, si es que pudiéramos ponerle un nombre. Sí. Y a partir de ahí nace todo lo demás. Pero siempre desde el amor. Entonces ahí a lo mejor nos podríamos perdonar nosotros primero, obviamente, y después perdonar al otro. Sí, es Y como creo que esa es una de las mejores formas de sanar que hay. Primero desde el espíritu, ¿no? Ujú. Es como dicen, ¿cómo puedes querer a alguien más si no te quieres a ti mismo? Primero tienes que quererte, amarte a ti mismo y eso se va a reflejar en tu entorno. Eso está muy de moda, pero de la boca para afuera. Sí, sí, pero no, si te quieres de verdad y si tú te amas de verdad, pues se va a... No, claro, es que tiene que ser así y eso es muy cierto. El tema es que se logre, el tema es que se haga. Por eso digo, eso está muy de moda decir eso, pero el tema es realmente hacerlo. Qué difícil es cuando nos hacen daño. Ujú. A mí en lo particular me lastimaron muchísimo, ¿no? No digo a lo largo de la vida, porque a todos nos han lastimado a lo largo de la vida, pero en algo puntual me han hecho algo muy horroroso. Yo ni siquiera siento rabia por esa persona. Nada, pero nada, y mirá que el daño que me hizo es gravísimo. Gravísimo. Hasta me produjo una enfermedad física. Todo a causa de lo mismo. Pero yo no siento nada por esa persona, en realidad. Ojalá apoyara la cabeza en la almohada un día y se diera cuenta que el daño se lo está haciendo a ella misma. Ujú. Aparte de a mí. Porque a mí, ¿qué importa? Yo conozco otras cosas. Yo sé que este no es el único mundo que existe, pero para ese tipo de personas sí. Piensan que este es el único mundo que existe. Por eso producen un daño. Por eso quieren lastimar o quieren agredir, ¿entendés? Porque les parece que este es su único mundo, su único universo. Pero ¿y después qué va a pasar? El famoso karma, ¿no? Sí, no me gusta esa palabra, pero... Karma. A mí tampoco, pero... Andrus, ¿qué tal eso de las marcas en la piel cuando una persona reencarna? Yo he escuchado mucho de sí. eso, de las personas que reencarnan y que digamos que murió porque alguien lo acuchilló por la espalda Sí, o en el sí. cuello o en algo y ahí tienen una marca. Es Y muy cuando real les eso. hacen sí, cuando hacen o recuerdan la reencarnación, dicen, oh, es que yo morí o que tienen también a veces no pueden respirar o hay algo, hay alguna enfermedad que vuelven a tenerla en esta vida, como Claro. antes. Sí, sí, sí. Y lo bueno que es, sí, y lo bueno que es que a veces tiene mucho que ver también con las enfermedades mentales. Ujú. Sí, mucho. Un asma también. Quizá la persona en otra vida murió asfixiada en un incendio, por ejemplo. Murió antes de ser quemada. Entonces, ahora su cuerpo refleja el recuerdo espiritual que tiene, ¿no? Porque eso fue lo que más lo marcó. O sea, lo que más se marca en otra existencia es lo que se refleja en esta. Siempre. Sea físico como sea intelectual, emocional, ¿no? Intelectual me refiero al carácter, ¿no? Por ejemplo. Pero hay personas que tienen, por ejemplo, una marca, como vos decís, en el cuello y bueno, quizá a veces recuerdan por medio de una hipnosis o no, o simplemente en un sueño logran recordar cuál fue su vida pasada o la situación. Ni siquiera saben que fue una vida pasada que pasó. Pero, por ejemplo, sueñan que lo ahorcaron en el viejo oeste, por ejemplo, como en las películas que vemos, y bueno, y la persona siempre tuvo una marca alrededor del cuello o en una parte del cuello. Y muchas veces es eso. Sí. Es eso. Y bueno, y después mejoran. Por ejemplo, la persona que tiene, murió
no sé, en la Primera Guerra Mundial por un disparo en la espalda y tiene problemas de columna continuamente, y bajo una regresión o bajo un sueño la persona recordó, o simplemente un pantallazo de la situación tuvo, porque vio una imagen o una película que le hizo recordar que eso vivió él. Y al darse cuenta y reconocer que él murió en la misma circunstancia, el dolor desaparece completamente. Completamente. Y eso hay casos muchísimos. Hay hasta libros. Hubo un médico muy conocido que vino acá al Uruguay ya 2 veces, que creo que ahora falleció, un norteamericano, que hizo muchísimos libros bajo la hipnosis que él hacía, y él tiene casos, y fue el que escribió muchas vidas, muchos maestros. No me recuerdo cómo se llama, sí, pero sí. Por eso no me sale el nombre, capaz que Alicia se acuerda ahora. A ver, dilo de nuevo, muchas vidas, muchos maestros. No me recuerdo. Pero Sí, después bueno, cuando te mande el de ese te digo. sí, lo podemos anotar ahí en la pantallita. Sí, creo que yo lo tenía, ese libro. Ese médico, aparte de ser una persona excelente, yo no pude hablar con él porque no, mi inglés es del colegio, o sea, un desastre, pero lo tuve cerca y noté lo que era esa persona espiritualmente, y la verdad que es alguien que vino a solucionar problemas, tal cual, ¿no? A ayudar a mucha gente. Su forma de ayudar era esta. Y él, en muchos libros, compila historias de situaciones en las que la persona bajo la hipnosis recuerda una situación X y le desaparece el malestar o la enfermedad que tuvo durante muchísimos años. Y hay personas que tienen una enfermedad siempre porque se castigan, no se perdonan, se autocastigan y quieren vivir en esta vida lo que a veces el daño que produjeron en otros. Ahí es donde yo le llamo el verdadero infierno, ¿no? El verdadero infierno. Ya encontré el nombre del doctor, se llama Brian Weiss. Brian Weiss, exactamente. Sí. Excelentes son los libros de ese hombre. Sí. Muy recomendable para cualquiera, sí. Yo tenía muchos libros, bueno, tengo muchos libros de él. Sí. ¿Qué pasa con las múltiples personalidades? No sé cómo se llaman. No sí, múltiples personalidades, sí. Uh-huh. Sí. También esos son... Bueno, mentales, según la ciencia, para los médicos, psiquiatras, mucha cantidad de personalidades en una persona es una esquizofrenia, en la cual la persona se representa en diferentes facetas, que pueden ser producidas por... Yo no soy el mejor para hablar de esto, no soy médico, psiquiatra ni psicólogo, obvio, sí. Pero solo voy a acotar lo poco que sé, ¿no? Se divide la mente de la persona en muchas facetas diferentes y muchas veces son motivadas por traumas, que pueden ser muchos, no voy a nombrar ninguno, pero pueden ser muchos, muchas causas. Entonces, la persona, para defenderse de esa situación, esconden a la persona que sufrió la agresión, que de seguro es la primordial, creo que se le llama, y aparecen las otras que él se inventa para proteger a ese otro y salir delante de la situación. Y pueden haber muchas porque después se le hace más fácil inventar otra. Ahora, de lo único que puedo hablar yo es de la parte espiritual, quizá. No de la parte esta médica que dije, que es lo único que sé. Nada más. De la parte espiritual, lo único que puedo decir es que muchas veces, muchas veces, alguna de las veces, no es una enfermedad mental, sino que la persona tiene la capacidad de ser un medio entre otros espíritus, atraerlos y prestar su cuerpo sin querer y sin saberlo. Entonces hay muchos espíritus que pueden habitar y pueden por momentos ingresar a ese cuerpo, y muchas veces uno los puede ver alrededor de la persona. 3, 4, 5, 8, alrededor de la persona continuamente. Y cada uno por momentos encuentra la cabida para ingresar al cuerpo, y cuando ingresa es la personalidad que logramos ver en el otro. Puede ser una chica, puede ser un anciano, puede ser un niño de 3 años, puede ser un
un hombre cualquiera, o sea, entonces, claro, por eso digo que no siempre son enfermedades mentales, sino que a veces sucede de que la persona tiene la capacidad y no la puede manejar porque ni siquiera sabe que existe y no nació con el potencial totalmente desarrollado como para poder saber frenar o manejar esa situación. Y si se lo empieza a medicar y se lo empieza a tratar de loco y se lo empieza a medicar de una forma en la que la persona vive dopado y cosas por el estilo, es como que le están cerrando esas puertas totalmente a la fuerza y lo que provoca es una guerra interna que puede, no sé, llevarlo realmente a una locura real, ¿no? Real. Sí. Sí, claro. Sí. Como cuando uno mira a unas personas que dicen, bueno, está loco porque está hablando solo. Que están hablando como que tienen una persona enfrente y están... Sí, es que no podemos saberlo si no estamos frente a la persona. Puede ser una esquizofrenia, así de fácil. Como sí. quizás no. Sí. Alicia, ¿tienes algunas preguntas? Sí, solamente quería hacer una acotación, ¿no? Hablando precisamente sobre la pregunta que le hiciste a Andrews. Según yo le escuchaba a un psiquiatra y a un psicoanalista, ellos decían que no existen las personalidades, que realmente lo que la persona tiene es una mente fragmentada, es una mente dividida, de acuerdo a las diferentes circunstancias que vivieron, y que según ellos no existe persona que tenga muchas personalidades, sino que es una mente que está dividida, fragmentada y está generando o proyectando sus diferentes facetas que vivió o que tiene en su subconsciente. Es un tema que lo discuten mucho los psiquiatras y los psicoanalistas, porque si hay casos, tengo entendido que existe un caso de una mujer que presentó que tenía muchísimas personalidades y parece que es una de las pocas que realmente se confirmó que sufría de esta dolencia, pero ahí venía la discusión. Resultaba que decía que probablemente esta mujer lo que tenía era problemas de una mente dividida, una mente fragmentada por traumas muy severos de su niñez y que estaba ahora representando esas diferentes personalidades como un sistema de protección, pero que en sí no existe las personas que dicen tener muchas personalidades. Entonces es un tema bastante interesante porque está muy dividido entre la ciencia y entre las personas que hablan de un mundo espiritual, porque otros piensan que son espíritus malignos que se apoderan de ti y causan todos estos trastornos psicológicos. Entonces es un tema muy llama mucho la atención. Lo que pasa es que se le dice, está bien, médicamente es fragmentado, una mente fragmentada, bárbaro. Lo que pasa es que antiguamente se le decía el otro nombre, diferentes personalidades, después se lo cambió. Pero en realidad es como diferentes personalidades, porque unas tienen un carácter de una manera, el otro de otra, el otro tiene otro tipo de carácter, el otro se comporta como una mujer, el otro se comporta como un hombre, el otro es agresivo, hay uno que es muy tímido. Estas son personalidades. Como un niño. Claro, que son derivadas de una mente fragmentada, sí, pero son diferentes personalidades, porque es una personalidad diferente a la otra. ¿No? Como cuando hacen rituales y hacen el MK Ultra, es un ejemplo de esos, donde fragmentan a estos niños y forzado. Les implantan, y hacen sus rituales y eso, y pues ya los niños o esas personas ya tienen todas, como muchas personalidades, ¿no? Claro, eso sería provocado artificialmente, ¿no? Sí. Claro. Y en muchos casos puede ser por traumas que recibieron en la niñez, sea cual sea, no lo voy a nombrar acá en el video, cuáles pueden ser un caso que provoque ese tipo de situaciones.
pero sucede porque es una defensa, ¿no?, que la persona tiene. Pero también sucede de que muchas veces son recuerdos que la persona no puede manejar, porque es como un desorden que hay entre lo espiritual y lo mental, y la persona puede recordar las diferentes. Porque si no, ¿dónde está la explicación de que, por ejemplo, alguna de estas fragmentaciones te habla en un idioma que la persona nunca supo, conoce lugares que la persona nunca supo? Hay muchos casos de estos. Y te dice el médico, bueno, sí, lo que sucede es que a lo mejor vio justo en televisión algo, pero vos no podés aprender un idioma de un programa de televisión, ¿no? Sí. Entonces, sí, si tuviste muchas vidas anteriores y una de esas fue rusa, por ejemplo, ahora tu mente dividida puede tener la opción de recordar, ¿no?, de recordar esa vida que tuvo y la pone en el lugar de esa personita rusa, por ejemplo, ¿no? Entonces tiene recuerdos espirituales de tantas vidas pasadas, pero no es siempre, y no hay que redundar porque hay tantos casos como personas. Entonces, bien puede ser una enfermedad mental simplemente, un desorden químico en el cerebro, puede ser un desorden mental a causa de un trauma que fue provocado a propósito, que bueno, si también fue de esa manera, también es a propósito, ¿no? Pero digo, no para que sucediera esto. En el otro caso sí, se hacen determinados tratamientos para que sí resulte que la persona se le divida la mente en muchas partes. Pero lo otro es el resultado de una defensa de nosotros mismos. Pero los recuerdos espirituales a veces tienen que ver y la persona no los puede manejar, porque es como que le dan la herramienta a la persona equivocada y esa persona no puede manejar eso. Y eso lo lleva a la desesperación, a situaciones graves, incluso hay personas que se han ido de este mundo a causa de este tipo de enfermedades, por su propia cuenta, ¿no? Sí. Pero los recuerdos espirituales es mucho más común de lo que la gente piensa, y eso daría para otro programa. Sí, sí, programa. Sí. Alicia, habla, ¿tienes palabra? Sí. Hable, niña Alicia. Gracias, niño Andrews, niño Laurita. Sí, solamente he estado recordando, hablando de que, escuchándole a Andrews, a Laurita, de que cuando hablamos de posesiones demoníacas, que estaba explicando Andrews al principio de que se abordaba este tema, pues sí han habido casos de entes que han enfermado a las personas que han sido posesas y las han terminado matando, ¿no? Y ahí tenemos el ejemplo de esta niña alemana, que no recuerdo el nombre, que es un caso muy común de esta niña alemana que venía de padres muy religiosos. Los médicos decían que era esquizofrénica, pero resulta de que no era esquizofrénica, sino que realmente un ente, podríamos decir diabólico, se apodera de ella y le causa una serie de trastornos que terminó matándola. Entonces también hay que tener en cuenta que si hay entes malignos que te enferman y te terminan matando. Ahora, si voy yo al tema de la Biblia, yo que conozco un poquito de ese tema, de hecho hay pasajes en los evangelios de Marcos, de Lucas, de Mateo, donde el Señor Jesucristo hace precisamente curaciones de personas que habían estado posesas con espíritus malignos, que estos espíritus les habían ocasionado sordera, se habían hecho sordos, muchos habían perdido el habla y otros se habían hecho epilépticos. Entonces, en una de las curaciones que él hace, o ese exorcismo que él hace, él dice que es el espíritu que le causó esa enfermedad. Entonces, sí, como en toda regla, hay excepciones, que hay casos conocidos donde sí llegan a haber entes malignos que te provocan enfermedades que te llevan a la muerte. Y de hecho, pues, estamos hablando del caso de esta niña, no me acuerdo el nombre de la alemana, y también, amigos, el caso
del jovencito que también fue poseso por un espíritu maligno, que se inspiró El Exorcista, de acuerdo a la historia de este muchacho, que así mismo terminó eliminándolo. Entonces sí hay excepciones que uno tiene que ver, que hay seres tan malos, espíritus tan malignos, que sí logran enfermar tu cuerpo y en muchos casos te llevan a la muerte. Eso quería acotar. Sí, 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 es cierto. De esos casos es cierto. Creo que era Anabel, si no me equivoco, ¿no? Creo que era Anabel. No me acuerdo ahora. O estoy confundiendo la película de la muñeca. Sí, esa es la muñeca. Era la muñeca, era la muñeca. Sí, esa es la muñeca. Era la muñeca, era la muñeca. Pero sí, ya sé cuál es. Creo que se llamaba Naís la chica. Es una chica alemana que pobrecita. Sí, sí, era alemana, sí. Está inclusive el demonio está. Otra vez, es algo espantoso. Y terminó matando. Y el sacerdote quedaron hasta preso por, bueno, una serie que dio mucho que hablar. Correcto. Anabel es otra. Anabel es otra. Fea. Sí, eso está horrible. Sí, a mí no me gusta ver películas de horror. Pero existen casos así. Yo casi nunca cito, o rara vez que cite la Biblia, porque es muy controversial eso. Pero que existen casos así, existen y existieron siempre, de seguro. Obviamente que sí. El tema es que también hay que saber, hay que ver, claro, por ejemplo, el caso que dice Alicia de esta chica alemana fue muy discutido, incluso se llevó a juicio por el mismo tema, de que los médicos lo abordaban desde el lado científico, ¿no? Y los religiosos o la gente común lo tomaba como algo espiritual. El tema es que lamentablemente no hubo alguien ahí que viera la situación realmente cuál era, como para saber qué era realmente lo que estaba pasando ahí. Porque no olvidemos que uno también es capaz de infligirse una enfermedad, como estábamos hablando en principio, y también se puede infligir otro montón de situaciones. Uno mismo. Y no deja de ser espiritual la enfermedad o el ataque. Y quizá hasta puede haber sido ella misma que se atacara también, no solamente un ente externo. Pero que existen entes que atacan o que ingresan a un organismo humano, claro que sí. El tema es lograr discernir realmente qué situación es y cuál no. Antiguamente también te decían que muchas enfermedades, de que hoy se sabe que son enfermedades, eran ataques de espíritus, por ejemplo, ¿no? Claro. Entonces, en el caso de esta chica que estaba mencionando, está pues, hay evidencias, ¿no? Están las grabaciones que le hicieron y el mismo hecho que la chica hablaba un idioma muerto, una lengua muerta, que nosotros sabemos, ¿no? De dónde ella... Ahí va. Además una chica de campo que no tenía demasiado estudio, menos en lenguas. O sea que, claro. Y una lengua muerta menos todavía. Claro. Pero acordate que puede ser un recuerdo de su propio espíritu también. Lo que pasa es que las manifestaciones físicas que ella demostraba no lo podías causar tú mismo, porque ya ella presentaba anomalías paranormales, que se liga mucho con estos seres oscuros, estos seres que se liga mucho, sí, pero mirá que el espíritu de uno también puede lograr eso. Pero hay cosas que tu espíritu no las va a lograr nunca. O sea, hay que... Sí. Tu espíritu tiene el mismo poder que cualquier espíritu de un ente. Es exactamente igual. Lo que pasa es que tenemos que ver las cosas bajo un ángulo equilibrado, porque así como existen entes malignos que pueden hacer muchas cosas y que están recontraprobados, también hay casos de personas que ellos mismos generan ese tipo de reacciones, pero cosas que no son normales y que ya rayan en algo que ya va más allá de lo normal. Entonces hay que tener equilibrio, ¿no? Tampoco irnos a los extremos, hay que ver las cosas bajo una óptica equilibrada, porque existen, son cosas que existen y que no las podemos negar, sino que hay que tener
hay que estar en el punto medio, sin irnos a los extremos, porque existe. Claro, la situación más importante ahí es a lo mejor saber por qué suceden estas cosas. Siempre hay un origen. Eso sería lo más importante. Claro. Es que siempre hay un origen. Eso sería lo más importante. Claro, el origen de qué originó tal situación. Claro, y claro. Porque siempre hay Hubo una historia muy conocida en los Estados Unidos, que no recuerdo el nombre de la señora, que incluso se hizo una película y un documental. Supongo que esta señora hoy en día estará muerta, pero fue muy conocido y muy estudiado a nivel científico y todo, una norteamericana, creo que era de California, si no me equivoco, que era atacada por un ente continuamente y abusada sexualmente por ese ente año tras año, tras año, tras año. Hasta se lo logró encerrar en un laboratorio, ¿no? Y ver las dimensiones físicas que tenía por medio de, le volcaron hielo seco, o una cosa así fue, no recuerdo bien, un gas, ¿no? Y lograron ver, distinguirlo, sentir la voz, o sea, a la mujer se la estudió durante muchísimo tiempo y lograron recaudar científicamente, realmente, montones de datos que daban a que era algo, no era ella, por ejemplo, que la estaba atacando. A tal punto que la mujer renunció, se fue del lugar, se fue hasta de esa ciudad y ya no prestó atención a ningún médico, a nadie, porque nunca nadie va a poder ayudarme a mí. Yo le pertenezco a la fuerza por él y nadie va a poder hacer más nada. Se cansó, se rindió, ¿no? Este ente estaba terriblemente apasionado por esta mujer. Y bueno, supongo que hasta el día de su muerte lo siguió haciendo. Es como cuando entras a un barrio peligroso y no tenés idea de cómo defenderse físicamente, o no tenés una herramienta para hacerlo. Una vez que te metiste, depende de la suerte poder salir ileso o no salir nunca más. Pero a la gente le gusta jugar también con muchas cosas. A eso iba también, sí. Que se meten en cosas que están abriendo portales, están llamándolos ellos mismos, se meten en cosas que no saben, o sea, no saben en lo que se están metiendo. Y luego vienen los resultados y claro, porque hay gente que lee un librito y se piensa que tiene la capacidad de atraer, ¿no? Y a lo mejor agarra un librito que no sirve para nada, pero a lo mejor le invoca justo un librito que, aunque parezca que no sirve para nada, tiene unas pautas determinadas que sí sirven. Y aunque esta persona lo haga solamente probando, ¿no? Aunque no le ponga demasiada fe, no importa, porque no es necesaria la fe. Cuando la cosa existe, existe. Tenga fe o no tenga fe, ¿no? Es como yo le dije una vez a una persona, si vos ponés yo soy una persona de mucha fe y si a mí esto no me hace porque yo tengo fe en esto y esto no... Listo, bárbaro, me encanta tu fe, me parece perfecto. Ahora, poné toda la fe en que yo no te doy una trompada. Ah, no, me dice, pues me vas a... ¿Dónde está tu fe entonces? O sea, por más fe que vos pongas, la trompada te la voy a dar igual. La fe es una herramienta. Pero bueno, no vamos a entrar en eso ahora. Pero entran en esos jueguitos y abren ciertas puertas que después no les resulta como quisieron, pero eso otro, esa energía que lograron atraer, es cierto que vuelve hacia la persona. Pero no es que vuelva rabiosa porque anda al cohete ahí sin hacer nada, como dicen acá. No, vuelve porque esta persona no sabe dirigirla realmente. Creó esa energía chiquitita, creó esa llamita, y esa llamita después la va a buscar a la persona. Porque si el otro tiene la capacidad de rebotarle esa llamita, ¿cómo haces con esa llamita? Bueno, la vas a poder extinguir. Por más que te creas que tenés la capacidad, o por más que leas el otro párrafo del libro que te diga cómo... No, casi nunca te enseñan tampoco cómo hacerla desaparecer, a la llamita. Y esa llamita te va a buscar a vos, porque vos fuiste el creador de esa situación.
Es como los que juegan a la Ouija, ¿no? A la Ouija. Esa es otra situación. Bueno, mira, la Ouija, un espíritu elevado nunca va a ir al llamado de una Ouija. Nunca. Nunca. Primero, ¿por qué? Solamente iría si se quiere comunicar con vos, exactamente. Y si se quiere comunicar, va a ir él, no va a esperar a que a vos se te antoje un día de tu vida agarrar una Ouija. Así de simple. Lo que se te va a acercar por medio de una Ouija o cualquier otro juego van a ser esa cantidad de entidades que andan dando vueltas por ahí y no tienen la elevación suficiente como para presentarte en otra forma, ¿me entendés? O decirte algo beneficioso. Te van a llenar el oído para que te creas que recibís mensajes de quien sea, ¿entendés? Y hasta te dan nombres y te dan estatus y de todo un poco. No, no es así. Sí, esas entidades son bien mentirosas, ¿no? O sea, Claro. de veras tienen labia. Y saben mentir, porque te pueden ver. Te Sí, pueden saben ver como mentir y toda tu historia como que, igual. como que también escanean tu cerebro porque saben Claro. tus memorias, tienen tus memorias, tienen como, Exacto. si tú piensas que estás hablando con tu papá, ellos se ponen como el holograma de su papá, ¿no? Sí, sí. Eso es muy interesante y también es muy peligroso eso. Exactamente. Exactamente. Sí. Sumamente Y bueno, peligroso. amigos, Peligroso. sí, sumamente peligroso. Y bueno, amigos, no sé si tienen alguna otra pregunta o algo, ya llevamos 1 hora y 40 minutos. ¿Les gustaría hablar de algo más? Yo creo que estaría, no, de seguro en algún otro programa se podría hablar de los recuerdos espirituales o de las vidas pasadas, que estaría muy bueno. Pero creo Sí. que ya llevamos demasiado tiempo como para seguirlo en este video. La gente Sí, se va a aburrir. No, sí. Estaría bueno en un vivo quizá también para que la gente pueda hacer sus preguntas. Sí, sí, estaría muy bien. Y bueno, Sí. entonces nos despidemos. ¿Te gustaría despedirte de tus suscriptores? Bueno, sí. Bueno, a mis suscriptores les mando un abrazo. Muchísimas gracias por estar en el programa. Ya saben que tienen el correo para escribir, contar sus historias, que pueden llegar a ser relatadas aquí, explicadas, o vamos a hacer lo posible entre los tres de dar una respuesta, y si no la tenemos, no la tenemos, así de fácil. Gracias Alicia, gracias Laurita por estar siempre, y bueno, y a ustedes gracias por estar. Gracias por invitarnos y a todos sus suscriptores de Andrus, a los que gusten suscribirse, bueno, obviamente ya son suscritos, pero voy a poner yo este video también en mi canal, para que los que gusten suscribirse al canal de Andrus lo pueden hacer. Y bueno, amigos. Sí, igualmente lo que no se suscribían al canal de Laurita, ahí tienen el canal, así que háganlo. Muchísimas gracias. Gracias, Alicia. Andrew. Muchas gracias. No, gracias a vos, Alicia. Chéverísimo. Siempre lo pasamos chévere. Así que muchísimas gracias. Un abrazo y gracias a todos tus suscriptores por escucharnos con paciencia. Gracias. Espero que todas las preguntas hayan sido contestadas bien, ¿no? O por lo menos que les haya servido. Y si no, ahí las ponen en los comentarios. No me dijiste, no preguntaron mi pregunta. Y para la otra la preguntamos. Y bueno, amigos, aquí nos despedimos y vamos a seguir con los siguientes temas. Estamos tratando de traerles un video cada viernes, o ya sea en vivo o pregrabado. Así que muchísimas gracias por estar con nosotros, estar en el canal de El Camino de la Voz, y nos vemos hasta la próxima. Bye. Chao.